Muy buenos días, mi nombre es Adrián Emanuel Mendoza Vega, estudiante de la carrera de Educación Básica, segundo semestre, y a continuación vamos a hacer una entrevista al señor Fernando Aristides López Zambrano, docente de Matemáticas y Física, título de tercer nivel, licenciado en Ciencias de la Educación, mención físico-matemático, título de cuarto nivel, magíster en Innovación en Educación en la Universidad Católica del Ecuador, docente por más de 2 años de experiencia en el Magisterio Fiscal. Graduado en la Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí, Extensión El Carmen, a mediados del 2016, en la cual salió como mejor egresado de la carrera de Educación. A continuación vamos a seguir con una rueda de preguntas acerca del tema de educación con la problemática sueldo docente. Primera pregunta. ¿Cuál cree usted que son las principales razones detrás del bajo sueldo de los docentes en comparación a otras profesiones? Buenos días. Con respecto al salario docente, la categoría de ingreso, que es la G, no es mala, no es paupérrima. Está por superior a los $950. El problema radica en los procesos de recategorización o ascenso docente, donde tenemos docentes que tienen 15, 20 años de experiencia laboral. Sin embargo, existen una serie de requisitos que no permiten que ellos puedan ascender a la categoría máxima, que es la categoría A. Un docente con la actual ley oscila entre $2.000 y $2.500, que es un valor aceptable en relación a cómo está América Latina con respecto a los salarios de los docentes como tal. ¿Cómo afecta el bajo sueldo de los docentes a su motivación y satisfacción laboral? En este sentido, hay que clasificar a los docentes como los particulares y los que están dentro del magisterio fiscal. La realidad de un docente particular es bastante compleja, difícil, debido a que a la mayoría se les cancela un sueldo o salario básico. En el caso del docente fiscal, la realidad es distinta. Sin embargo, han existido ligeros cambios porque mejoran esta condición. Por ejemplo, actualmente un docente tiene 25 horas pedagógicas asignadas a su labor. Se le ha dado también un tiempo para que pueda planificar, para que pueda atender a los padres de familia, para que pueda realizar actividades que anteriormente no eran incluidas en la planificación, en el tiempo y también en el recurso económico en este caso, ¿no? Entonces, sí incide mucho el valor económico, pero recordemos que también es una carrera de vocación, ¿no? Donde el docente debe tener pasión por la educación, donde debe ser soñador, donde debe tener pistas utópicas. Así que influye mucho, sí, pero a la par también va de lo que es la vocación y lo que es la pasión por la educación como tal. ¿De qué manera cree que el bajo sueldo de los docentes influye en la calidad de la educación que se brinda a los estudiantes? Obviamente que cuando el sueldo es bajo, el docente adquiere deudas, responsabilidades. No se ha realizado un estudio, pero me animo a interpretar que la mayoría de docentes tiene alguna ocupación adicional, tal vez a medio tiempo, fuera de lo que es su trabajo de fondo, ¿no? Entonces, en ocasiones la psiquis, la psicología, la mentalidad está puesta en cómo generar esos recursos para cancelar estas deudas, y eso obviamente va a opacar, a quitar la lucidez al momento de desarrollar una clase como tal. Básicamente ese es el principal factor. Actualmente la situación del país económica, social, no es buena, es mala, y eso también favorece a que los estudiantes no puedan, o no favorecen, sino más bien perjudica, ¿no?, a la educación que puedan recibir los estudiantes. ¿Cuál es el impacto del bajo sueldo de los docentes en la atracción y retención de profesionales altamente calificados en la enseñanza? La carrera docente sí es denigrada como tal, sí es denigrada.
desde diferentes ámbitos. Primero, el mismo padre, madre de familia muchas veces no tiene ese respeto, esa admiración que hace muchos años se tenía hacia el docente. Habría que investigar cuáles son las razones del por qué, ¿no? Estar a nivel ya de los países top en educación, como por ejemplo algunos países en Asia, Finlandia, Singapur, que han sido países que han estado liderando de acuerdo a sus sistemas educativos. Entonces, los sistemas educativos tienen mucho que ver, hay que mejorar muchas leyes y además de eso también dentro de la educación existe un gran mal que es la burocracia, es decir, que todo se dirige a través del escritorio, a través de los papeles y se ha dejado a un lado la experiencia, la realidad que viven los docentes, estudiantes, las instituciones educativas, los líderes educativos. Eso sería interesante. Muchas veces se gestiona todo desde un computador, desde las teorías de pedagógicas, pero la realidad en nuestro país obviamente es muy distinta, ¿no? ¿Has experimentado dificultades económicas personales debido a tu bajo sueldo como docente? Y en algún momento de la carrera sí, de este accionar. Evidentemente que sí, especialmente cuando se adquieren otras responsabilidades. He tenido la suerte de no atravesar momentos en los cuales existan meses que el docente ha estado sin sus pagos. Recuerdo que estaba muy pequeño y observaba cómo existían los paros, cómo existían las huelgas, cómo los docentes estaban meses y meses sin recibir sus sueldos, cómo organizaciones luchaban por los derechos de los mismos. El sueldo docente ha ido incrementando desde hace más de una década, desde los $200, luego a 300, a 400, luego vino un quiebre, un punto de quiebre donde básicamente el sueldo se duplica a 817. Después de eso pasaron más de 8 años en la cual el sueldo también estuvo fijo, sin incrementar. Y eso obviamente, la canasta básica ha ido incrementando, la cuestión económica del país ha ido subiendo y eso no permite que muchas veces pueda como profesional satisfacer todas las demandas que exigen. A continuación, mi compañero va a continuar con las siguientes 5 preguntas. Buenos días, mi nombre es Pedro Javier Vera López, estudiante de Educación Básica del segundo semestre. A continuación, vamos a seguir con las preguntas. ¿Considera que el bajo sueldo de los profesores es un factor importante en la crisis de escasez de docentes en algunas asignaturas o áreas? La escasez de docentes en las áreas específicas como matemáticas, física, química, biología, inglés, sí, es una realidad, es una necesidad. Existen muchas instituciones educativas que tienen la necesidad de recibir profesionales en esas áreas. Habría que analizar si realmente existen los profesionales a nivel del país. Por ejemplo, aquí en el Cantón El Carmen, hace poco hubo una promoción de licenciados en físico y en matemáticas, pero anterior a aquella han pasado 15 años. Entonces, por allí también habría que analizar la oferta de las diferentes universidades si está orientada a las especialidades. En nuestra zona observamos que las carreras en educación que tienen mayor concurrencia de estudiantes que quieren ejercer dicha profesión son en ciencias de la educación, educación primaria, parvularia, pero no se ha analizado del por qué no se ofertan carreras como físico-matemáticas, como inglés, como químicos biólogos, entre otros. Entonces, en ese sentido. Ahora, con respecto al otro, actualmente hay un proceso que se llama el Quiero Ser Maestro, donde existen miles y miles de docentes que están postulando por una carrera
por una profesión como tal, ¿no? Entonces, pero no hay las vacantes suficientes en el sistema. O sea, en la realidad sí existen vacantes, pero el sistema es bastante restringido. De hecho, la actual ministra de Educación ha recibido muchas críticas por aquello. ¿Crees que bajo el sueldo de los docentes contribuye a la desigualdad social en la educación? La sociedad siempre evoluciona junto a la educación. Y efectivamente, sí hay un factor predominante allí. El factor social económico en nuestro país es bajo, actualmente es malo, es preocupante. La mayoría de las familias ecuatorianas no acceden a un salario básico. Es deprimente, deplorable la situación en la clase media baja, clase baja. Y obviamente que también esa desigualdad se ve repercute en el docente como tal, ¿no? ¿Qué medidas o cambios considera que podrían mejorar la situación salarial de los docentes y qué impacto tendrían? Las medidas que se deben de tomar son aplicaciones de campo, o sea que el incremento salarial se dé no tanto por documentación o por pruebas estandarizadas, sino que sea a través de supervisores que puedan palpar de cómo trabaja un docente dentro del aula, de qué manera, que son situaciones cualitativas, que no nos basamos solo a números. Entonces, estas situaciones cualitativas, estas situaciones que realmente marcan un hito importante en la educación que es dentro del salón de clase. Me parece que a partir de eso, a partir de esa observación, de ver realmente cuáles son las estrategias que utilizan los docentes, indistintamente de los años de experiencia, del perfil profesional que tenga, pero realmente darle valor a aquello es clave. Y a partir de eso, establecer incentivos que permitan seguir mejorando. ¿Cuál es tu opinión sobre la valoración de la sociedad en general que tiene hacia la labor de un docente y cómo crees que se relaciona con el bajo sueldo? Y la realidad es que cuando se es niño, al docente se lo admira. A medida de que pasan los años, eso se olvida. Cuando uno es estudiante, luego llega a ser profesional, se olvida que es profesional gracias a un docente. Entonces, cuando no se tiene esa conciencia, obviamente que siempre se va a mirar de forma despectiva, se va a mirar al docente con esa escasa valoración. Deberíamos de generar campañas, propuestas para que esta noble labor y noble profesión sea valorizada como corresponde, como lo hacen los grandes países, los países referentes a nivel de educación. Y esto parte a través del Estado. El Estado es el principal responsable de que la carrera docente pues sea valorada como tal. ¿Qué mensaje le enviarías a los responsables del tema de toma de decisiones de abordar el problema del bajo sueldo de los docentes? Bueno, en primer lugar, debe de existir una interrelación entre los diferentes niveles educativos. Eso es clave. La escuela, como tal, la educación primaria, sí aporta significativamente al bachillerato en las destrezas básicas, como lo es escribir, leer, entre otras. Pero desafortunadamente, el nivel de bachillerato no está aportando a la educación secundaria los estudiantes con el perfil que corresponde. Y también la educación secundaria, la educación universitaria, tampoco satisface las necesidades del profesional en el mundo real. Entonces, cuando exista esa relación, cuando realmente preparemos para la vida, estamos ya dándole significado y dándole valor a las cosas. Agradecemos su aportación y su tiempo a nuestra actividad académica y le deseamos un buen día.